¿Qué tal, queridos amigos? No puede uno evitar en estas fechas pensar en la historia de México y en la Revolución Mexicana. Aquellos grandes generales, que no eran generales, pero se hicieron generales por cuanto a su lucha armada y el éxito de sus batallas, como Pancho Villa, Emiliano Zapata, Pascual Orozco, aunque tuvo también sus momentos muy oscuros. Pero más allá de todo esto, fue extraordinario el ejercicio revolucionario, como fue extraordinaria la actitud de los mexicanos que ya no querían más a la dictadura. Una dictadura que se extendía ignominiosamente hasta que fue expulsado en 1911 Porfirio Díaz, a quienes algunos añoran todavía. Recuerdo tantas cosas. Un día, por ejemplo, desayunando con Andrés Manuel López Obrador, a 5 días exactos de que tomara posesión como jefe de gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, conversábamos acerca de la formación de cada uno de los grandes triunfadores de la justa electoral del año 2000. Por un lado, Vicente Fox a la presidencia y por otro lado, Andrés a la jefatura de gobierno. Y me decía, el gran problema que voy a tener es tener que converger y coincidir con un hombre tan reaccionario como Fox, que ha sido gerente de la Coca-Cola, que ha servido a los intereses estadounidenses con verdadera proclividad, y pues me va a ser difícil entenderme con él, pero no lo voy a poder lograr si me pongo a pensar con radicalismo. Tú y yo, me dijo a mí en ese momento, nos hemos formado en los principios de la revolución, en la academia de la revolución, en los libros maravillosos de la novela de la Revolución Mexicana, cuyo texto principal es sin duda alguna es el Ulises Criollo de José Vasconcelos, el maestro de América. Y va a ser para mí muy difícil acomodarme con él. Pues tendrás que hacerlo, le contesté, porque él es el presidente y tú eres el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y lamentablemente, aquella idea fue creciendo porque ya quería él ser el presidente de la República y pensaba que la única manera de alcanzar ese cargo era golpeando al presidente en funciones, como lo hizo después con Calderón, bajo el argumento de que Calderón era un presidente espurio, y lo hizo después con Peña Nieto, bajo el argumento de que había ganado gracias a los monederos Money y a los vales de Soriana, dos empresas que debimos haber boicoteado los mexicanos de bien. Pero bueno, esto es otra historia. El caso es que López Obrador fue creciendo en su locura de alcanzar la gloria histórica con una nueva etapa, dijo, de la historia de México. Ya habían pasado, obviamente, la guerra de independencia, las guerras de reforma con el Benito Juárez y, por supuesto, la Revolución Mexicana. ¿Pero qué quedaba por hacer? Nada en cuanto a luchas armadas, pero sí mucho en cuanto a cumplir las tareas, por ejemplo, que devenían de la Revolución Mexicana y que López Obrador se saltó a la torera con su invento de la Cuarta Transformación. Y pasamos así a una revolución que más o menos se adaptaba o trataba de adaptarse al desequilibrio social con aquello que se llamaba paternalismo, a una transformación que se dijo que era para los pobres como principales protagonistas, cuando lo primero que hizo el señor López fue integrar
su gabinete con algunos personajes ligados a la más alta aristocracia de nuestro país, como el caso de Alfonso Romo Garza, que fue designado nada menos como jefe de asesores de la presidencia, un cargo que había desempeñado antes Josep María Córdoba Montoya en el Salinato Trágico y que culminó con las muertes de Luis Donaldo Colosio, los asesinatos, y José Ruiz Massieu, José Francisco Ruiz Massieu. Pues esto es el antecedente. Pero además en el gabinete incluyó personajes como Miguel Torruco, que es nada menos que consuegro de Carlos Slim. El hijo de Slim está casado con una hija del señor Torruco. Y aparte, ya impulsó a su hijo también para que figure dentro de los principales candidatos de Morena. Esto es totalmente absurdo, porque entonces el paradigma de luchar a favor de los pobres no se cumple. Es como yo que ahora voy a despedirme de mi guayabera, porque ya el frío comienza a calar los huesos, y hoy va a ser el último día del año en que me pongan una guayabera. Pero así como esto, el señor López le dio la puntilla a la revolución por su capricho, por su tontera de querer transformarse en el mejor presidente de la historia, como dicen sus sirenas que le cantan al oído. Sirenas porque pues todos son de extrañas costumbres para la función pública. Y no tiene ningún pudor, ni el más mínimo, para rebajarse al grado de ser pisoteados por el gran mandante Pelafustán. Pero acabaron con la revolución. Fue el último estertor de la revolución el que encabezó López, que se decía revolucionario y que hizo aparecer la Cuarta Transformación como la cuarta posibilidad de México de construir su futuro bajo otros horizontes. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que la transformación no ha sido más que una reverenda parodia de sinvergüenzadas. Nunca se había visto una corrupción tan alta como la que ahora se vive, mucho más alta que cualquiera de las anteriores, de las priistas, de las panistas. No, lo de ahora no tiene límite. Ha corroído los más altos cimientos del sistema político mexicano, que en lugar de ser superado, fue enaltecido por el presidencialismo autoritario que encabeza López y que, desgraciadamente, para todos los mexicanos, quiere culminar con la imposición de una candidata oficial, la Catrina Sheinbaum, ahora de Tarriba, porque ya se casó en secreto, y no ha tenido, pobrecita, ninguna oportunidad de irse de luna de miel. A lo mejor después de las elecciones de junio nos hace el favor de irse de luna de miel perpetua, porque cada día es más complicado para ella pretender que va mucho más arriba en las encuestas que la candidata del Frente Amplio opositor, o precandidata ahora. Ya no son coordinadoras, ahora ya son precandidatas. Y pues Xochitl Gálvez está empezando a atesorar el aplauso y la simpatía de Estados Unidos y sobre todo de Europa, en donde analistas políticos serios hablan de Xochitl Gálvez como una mujer muy preparada, a diferencia de Claudia Sheinbaum, que es simplemente una marioneta. Esto es lo que nos ha dejado la transformación falsa de la vida nacional a manos de Andrés Manuel López Obrador. Esta es la gran mentira que nos han vendido. Una revolución guillotinada para exaltar una transformación que fue un aborto
desde el mismo momento en que se engendró. Un aborto que naturalmente echa a volar muchos años de lucha democrática que no podemos dejar en el aire, porque habemos muchos que nos esforzamos durante todas nuestras vidas para dejar a nuestros hijos y nietos un legado mejor que el que recibimos con una patria deshecha por la corrupción priista. Y ahora resulta que tenemos que enfrentar y superar la inmensa inmoralidad de esa 4T que parecen 4 tumbas en el corazón de nuestro país. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.